Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. Próximamente, en este episodio de Follow Him, Me enfrenté a una nueva situación inesperada y desafiante. Después de criar a 5 hijos maravillosos, todo iba bien. O hasta que de repente y de forma inesperada me convertí en una madre soltera, teniendo que reinventarme para mantenerme a mí misma y crear esta nueva vida. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Follow Him. Mi nombre es Hank Smith, soy su anfitrión, y estoy aquí con mi sabio coanfitrión, John. Por cierto, John, te llamo sabio hoy porque dice en la sección 6, versículo 7, no busques riquezas, sino sabiduría. Y sé que no eres rico, John, debes ser sabio, mi sabio coanfitrión. Bueno, uno de dos no está mal. Gracias, entonces no es ni rico ni sabio. Escucha, John, al final del versículo 7. El que tiene vida eterna es como rico. Así que eres rico, John. Una vez busqué en segundo Nefi 32, donde habla sobre lo que deberías hacer después de haber entrado en el camino. En el manual de seminario dice que el camino significa en el camino hacia la vida eterna. Entonces en el camino a ser rico. Y mi apellido literalmente significa en el camino. Así es, eres el hermano en el camino. John, hoy nos acompaña una vez más una maravillosa historiadora. Su nombre es Dra. Tonalyn Ford. Tonalyn, gracias por estar aquí. Gracias por permitirme venir. Estoy emocionada sobre mis capítulos favoritos. Estoy emocionado. Sé que John también lo está, y seguro que nuestros oyentes también. Voy a proceder a leer del manual de Ben Sígueme, y luego te lo paso a ti, Dra. Ford. En el otoño de 1828, un joven maestro, Oliver Cowdery, aceptó un trabajo en Manchester, Nueva York, y se hospedó con la familia de Lucy y José Smith Sr. Oliver había oído hablar de su hijo José y sus hazañas, y Oliver, buscador de la verdad, quería saber más. Los Smith describieron visitas de ángeles, un registro antiguo y el don de traducir por el poder de Dios. Oliver estaba fascinado. ¿Pueden imaginarse ambos? ¿Qué trabajo conseguí? ¿Qué está pasando? ¿Podría ser cierto? Lucy y José Padre les dieron un consejo aplicable a quien busque la verdad. Ora y pregúntale al Señor. Oliver lo hizo y el Señor respondió, trayendo paz a su mente. Y luego, esta es la parte que mencionaste. Oliver descubrió que la revelación no es solo para profetas como José Smith. Es para cualquiera que la quiera y la busque con esmero. Oliver tenía mucho que aprender, pero sabía lo suficiente como para dar su próximo paso. Sabía que el Señor estaba haciendo algo importante a través de José Smith y Oliver quería ser parte de ello. Eso es increíble. Muy bien, Tonalyn, ¿cómo empezar? Bueno, Oliver es un año más joven que José Smith. Está listo para igualar su energía y su entusiasmo. También es un buscador. Está abierto a esto. Ha tenido sus propias experiencias de manera personal y única, recibiendo revelación, y va a hacer eso antes de siquiera ver a José Smith. Hablaremos más en detalle. Él es un maestro y creo que los maestros son capaces de traducir, así que la traducción es como algo natural para él. Cuando está en la acogedora, cálida y confortable casa de la familia Smith, Lucy Mack dice, cuando les estaba haciendo estas preguntas, al principio fueron un poco cautelosos. Pero en un momento les dijo, creo que en realidad necesito ser definitivamente parte de esto. Absolutamente, sin duda. Sintió entonces que él debería ir junto a Samuel, el hermano de José, a visitarlo. Esperan a la primavera y se ponen en marcha hacia José. Estaba tan interesado. Había tenido tanta confirmación. Y luego Lucy dice, en ese preciso momento, realmente le dijimos que era su privilegio saberlo por sí mismo. Puedes leer esto en el libro titulado Santos, volumen 1. Me encanta, entonces lo leeré. Y viene directamente de las propias palabras de Lucy Mack Smith. Retirándose a su cama, Oliver oró. En privado para saber si era cierto lo de las planchas de oro, el Señor le mostró una visión de las planchas y los esfuerzos de José por traducirlas. Una sensación de paz lo envolvió, y supo entonces que debía ofrecerse como voluntario para ser el escriba de José. No le contó a nadie. El hecho que Oliver haya visto una visión de las planchas es, para mí, algo que es realmente asombroso, que él pudiera tener ese tipo de testimonio previo a la visita. Y todo esto proviene de la historia de José Smith y del libro Santos. El trasfondo de la historia de Oliver aquí es que él es muy inteligente. Él sabe cómo escribir. El Señor lo ha preparado. Si nos trasladamos a Harmony. Ahora, por supuesto, hemos estado hablando principalmente de Martin Harris hasta ahora como el escriba. Un poco con Emma como la escriba también. Según Lucy, de acuerdo a los documentos históricos, José recupera a los intérpretes el 22 de septiembre de 1828. Así que él y Emma hacían un poco de traducción cuando podían. Pero deben prepararse para invierno.
Han estado viviendo en la granja allí, en esta casa en la propiedad de los Hale. No sabemos cuál fue el acuerdo inicial, pero había algún tipo de acuerdo de que comprarían esta casa o pagarían su estancia. En realidad, realmente no han podido hacer eso. La cita de José, él dice, en realidad, de hecho que estaban listos para echarme. En realidad, él dice, nos habíamos quedado sin propiedades y el padre de mi esposa estaba a punto de echarme de casa y no tenía a dónde ir. Él dijo que clamó al Señor para que proveyera para que yo pudiera llevar a cabo la obra, a lo que él me había mandado. Y me encanta esto. Es solo José diciendo, no sé realmente cómo voy a hacer esto. Y pidió esa solicitud de ayuda. Y llega en la forma del nombre de Oliver Cowdery. Así que divirtámonos un momento. Si ustedes están en un juego de adivinanzas sobre los santos de los últimos días, ¿cuál es la fecha que tienes que estar listo para saber cuál día se fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Esa es la única fecha que tienes que saber. Como profesor de historia, es necesario saber fechas. Esta es importante. Formalmente organizada como una iglesia. El día en que la Iglesia fue formalmente organizada. 6 de abril de 1830. 1830. Muy bien. 6 de abril de 1830. Así que vamos a hacer como un recordatorio de aproximadamente un año. Simplemente nos da el contexto aquí. Vamos a retroceder un año hasta ahora, exactamente el 6 de abril de 1829. ¿Qué sucede ese día? Tenemos registro de esto. De hecho, en los documentos de José Smith, hay incluso un documento específico, un acuerdo entre José Smith y su suegro, Isaac Hale. Y de hecho está, escrito por Oliver Cowdery y firmado. Y básicamente dice que va a comprar exactamente esta casa por $200, que hubo un pago inicial de 64 en total. Eso se pagó. ¿Y adivina quién probablemente pagó esa cuenta? Fue Oliver Cowdery. Ese era el dinero que le habían pagado por enseñar. La cita es que él ayudó a José Smith a organizar algunos asuntos de naturaleza temporal. Y el martes 7 comenzó a escribir el libro de Mormón de manera significativa. Eso te da una manera fácil de recordar dos fechas importantes. Pero también simplemente nos da esto. Una ventana al hecho de que todo el libro de Mormón va a ser traducido de manera completa, escrito y cuidadosamente, en su totalidad. Va a ser llevado a una imprenta. Va a ser publicado. Y si realmente has estado en la imprenta de Grandin, entiendes lo verdaderamente milagroso que fue ese proceso, ¿verdad? Y definitivamente van a poder tener ese libro en sus manos, sin lugar a dudas, en un año. Eso es maravilloso. Mirando desde el futuro, definitivamente solo estás diciendo, oh chicos, este va a ser un gran año. Imagina las cosas que van a ver. Todo eso va a suceder durante ese año único. Si nos adentramos en la sección 6, leemos sobre la grande y maravillosa obra que está a punto de aparecer. Y piensen, nosotros hemos intentado escribir libros. Ustedes lo hicieron. Si quieres llamarlo así. Es asombroso imaginarlo. Recuerdo a uno de mis profesores en BYU diciendo, después de que leíamos alguna sección profunda de Doctrina y Convenios o La Perla de Gran Precio o algo así, él decía, y José Smith simplemente de alguna manera inventó eso después de comer pan de maíz con Emma. Para mi propia claridad, quiero asegurarme de entender las 116 páginas. ¿Diríamos entonces que el escriba para esos fue principalmente Martin, Harris y Emma? Entonces eso sería en cronología. Sí, Martin Harris, estoy tan agradecido por lo que estuvo dispuesto a sacrificar. Puedes observar que tanto Martin como Oliver estarán moviéndose de un lado a otro, lo que implica un ir y venir constante. Ellos mismos saben que, de hecho, esta es la obra de Dios. Lo que José está haciendo es verdadero. Pero habrá momentos de duda en los que necesitarán revelaciones. Recibirán esas revelaciones. La sección 5 es tan poderosa en términos de ayudarnos a entender la perspectiva que deberíamos tener. También crea esta anticipación de manera muy significativa para la llegada de Oliver Cowdery. Realmente le promete sin duda al escriba. Pero mientras hablamos de Oliver y Martin, también quiero mencionar brevemente a Emma solo por un momento. José Smith III, su hijo, dijo, «Padre, por favor, cuéntanos sobre esto». ¿Cómo fue? Él quería alguna confirmación al final de su vida, y ella dijo, «Sentí las planchas al estar sobre la mesa, trazando su contorno y forma. Parecían ser flexibles, como papel grueso, y crujían con un sonido metálico cuando se movían los bordes con el pulgar, como cuando uno pasa el pulgar por los bordes de un libro». Y luego, en respuesta a la pregunta de seguimiento de José Smith,
¿Podría su padre quizás haber escrito el manuscrito antes? ¿O él memorizó lo que él dictaba? Emma dijo, no. José en ese momento no podía ni escribir ni dictar una carta coherente y bien redactada, mucho menos dictar un libro como el Libro de Mormón. Y luego, ella dijo, además, él no tenía ni manuscrito ni libro del cual leer. Si él hubiera tenido algo de ese tipo, no podría haberlo ocultado de mí. Esa es una esposa hablando. Martin y Oliver dudaron a veces, pero Emma, sin embargo, nunca dudó de ese proceso. Es interesante. Hago muchos estudios sobre la misión cristiana y la historia del trabajo misionero cristiano en el mundo. Y una de las cosas más importantes del trabajo misionero ha sido la traducción del mensaje. Eso es lo que caracteriza en esencia al cristianismo protestante, la idea de que fundamentalmente traduces las palabras porque no tienes que mantenerlo en latín, que puedes traducir esto al idioma de la gente. Si pensamos en la lengua materna, muchas veces esas traducciones se han hecho de una manera particular con mujeres y pensando en las mujeres. ¿Y qué es la lengua materna? Con mi trabajo en el Departamento de Historia de la Iglesia, mientras escribía mi disertación sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En India, pude conocer a 3 mujeres diferentes que habían trabajado en la traducción del Libro de Mormón, una en hindi, otra en telugu y otra en tamil. Hablaron sobre lo cerca que en realidad se sentían de José Smith y Oliver Cowdery y de ese proceso realmente de manera profunda. Fue realmente poderoso ver que siempre es 1830 en algún lugar de la iglesia, muy especial. ¿Esto es lo que hizo y hace Dios? Él quiere continuar este proceso de traducción de manera eficiente y precisa. Nos lleva a un diálogo profundo y significativo con su palabra, permitiéndonos reflexionar y meditar sobre ella, que luego podemos traducir e integrar en nuestras vidas cotidianas. Si puede llegar a ser lo suficientemente nuestro como para que podamos traducirlo y encontrarle significado, entonces también podemos compartirlo con otros. Muchos de nosotros nos hemos preguntado cómo funcionó esto. Y sé que realmente no tenemos todas las respuestas, pero ¿estaba él mirando caracteres y esperando en su corazón y mente por una revelación pura? Pero después de comenzar y mientras avanzaba, eso se volvió diferente. ¿Puedes arrojar algo de luz sobre eso? Siempre tenemos que recordar que cuando le preguntaron a José Smith cómo sucedió, danos detalles. ¿Cuáles eran las palabras? A través del don y poder de Dios. Pero lo que sí tenemos en realidad lo tenemos de esos escribas que fueron testigos, que observaron el proceso. Una vez que llegan a Harmony, si no has estado en Harmony últimamente, tienes que ir de nuevo. Los sitios históricos de la iglesia están haciendo cosas increíbles. Pero para todos ustedes, y sé John y Hank, sé que realmente tienen una audiencia global, porque he estado realmente en el sur de la India, en Coimbatore, y la gente ha dicho, veo a John y Hank. ¿En serio? Sí, oh, wow. Wow. El Departamento de Historia de la Iglesia, publicaciones donde trabajo, también está la división de sitios históricos. Y están haciendo mucho para tratar de llevar esos sitios a la gente de manera que realmente no tengas que ir allí, en realidad. De hecho, simplemente puedes ir y ver los sitios y hacer un recorrido en 3D. Volviendo a tu pregunta, en esa casa en Harmony, en su mayor parte, la forma en que tienen esa casa configurada es la forma en que sucedió. Entrarás allí y verás una réplica de las planchas y están envueltas en tela, sentadas en la mesa de la cocina, en esta pequeña cocina. José Smith no está mirando las planchas. ¿Qué está mirando? Tenemos lo que llamamos de alguna manera el Urim y Tumim, pero Urim y Tumim para nosotros se ha expandido para significar bastantes cosas. Puede significar esos intérpretes que vinieron con las planchas que se pusieron en las lentes. Pero para este momento el proceso que ha desarrollado ha sido, en su lugar, poner la piedra vidente de manera cuidadosa y con precisión en un sombrero, no porque el sombrero sea un sombrero mágico, sino porque de manera efectiva bloquea la luz. Me encanta el texto del Elder Uchtdorf que hizo una vez cuando lo publicó en las redes sociales. ¿Te acuerdas de eso? Sí, donde está sosteniendo un teléfono. Exactamente. Y el texto. Entonces, un texto tiene, digamos, aproximadamente de 25 a 30 palabras, por lo que podemos decir. De los estudiosos que realmente han examinado el manuscrito original y han observado cuando Oliver Cowdery estaba escribiendo y cuando también se tomaba un descanso, cuando levantaba su pluma. Parece ser de aproximadamente ese tamaño de texto.
Entonces, lo que está sucediendo aquí es más, en realidad, una transcripción que básicamente una traducción. En realidad, durante años, a lo largo de la historia, entendimos la palabra traducción de una manera que no funcionaba de manera completa para nosotros. Para ponerlo así, José está mirando una piedra en un sombrero. Queríamos decir, no, él está mirando en realidad caracteres y traduciendo. Pero realmente es muchísimo más milagroso para mí imaginar que él de alguna manera pudo llegar a hacer lo que hizo. Quiero decir, está realmente muy claro para qué tenían tiempo. Era para que José leyera unas aproximadamente 30 palabras para que Oliver las escribiera y las leyera de nuevo. Y luego él mismo decía, lo tienes. Y luego parece que eso de alguna manera se aclararía si estaba de alguna manera escrito correctamente. Si no lo estaba, a veces se corregía. Incluso podemos ver que hay palabras que se deletreaban. John, el año pasado, mientras leíamos el libro de Mormón, ¿cuántas veces quedábamos sorprendidos? ¡Guau! ¿Cuántas veces vimos algún tipo de intertextualidad o nos maravillábamos en un capítulo que leíamos? Si él realmente solo escribió uno de esos capítulos, si solo uno fue todo, es un profeta. Increíble. Y luego decíamos cosas como, oh sí, como si eso saliera de la cabeza de un chico granjero o algo así, porque era tan profundo y tenía raíces muy antiguas, la forma en que estaba escrito o compuesto, o era quiástico o algo así. Era de seguro algo divino. Townalin, nuestro amigo, Michael Wilcox, el doctor Michael Wilcox, quien ha olvidado más libros de los que yo jamás leeré. Él dijo algo una vez tan simple. Él dijo, aquellos que no piensan que el libro de Mormón está bien escrito, no saben lo que es una buena escritura. Encontré que eso es cierto. Cuando lo lees por primera vez dices está bien, es bueno. Y luego lo lees de nuevo. Dices, oh, wow, es mejor. Luego empiezas a estudiar. Y se abre a una impresionante y majestuosa mansión. ¿Qué dijo el Elder Maxwell? Una mansión con habitación tras habitación tras habitación. Imagina a José, Oliver, y cómo se sentían acerca de Nefi y sus emociones. Cuando llegaron a eso, volviendo a las planchas menores, imagina cómo se sentían acerca de Alma mientras escribían sus palabras. Hablando de ángeles en la habitación, ¿estaban allí? ¿Estaban ayudando? ¿Estaban ayudando? Sí. ¿Haciendo adiciones? Cuando un ángel viene a ti y dice, yo soy Moroni, y luego, mientras estás traduciendo en el libro, de repente lees de manera inesperada sobre la vida de esta persona. Lo conozco. Lo he visto. Tú. Quiero que todos sepan que la belleza del libro de Mormón es que no es solo un texto americano. También es increíble para mí en las historias globales en las que hemos trabajado y en las que trabajé con Melissa Inouye, a quien tuvieron en el programa y quien falleció recientemente. Es realmente fascinante entender en profundidad cómo ese libro tan especial y único ha cambiado y transformado las vidas de personas en todo el mundo de manera significativa. Es realmente muy difícil imaginar que eso pueda cambiar en el futuro. El resonar con otras culturas y diferentes otros pueblos de todo el mundo. Hay tantos recursos. Me emociono con todos los recursos, probablemente porque trabajo en la sede de la iglesia, y sé que hay muchas abejas ocupadas trabajando allí. En el manual de Ben Sígueme tienes enlaces. Tienes una película. Me encanta la película que tienen allí que muestran en algunos de los sitios históricos. Muestran un clip de José mientras traducía y están llegando a la parte donde habla sobre el bautismo. El que bautizar a los niños es una abominación, ¿verdad? Oh, esa parte. Esa parte. Y luego simplemente se detiene y sale corriendo. Porque ¿qué pasó? Solo unos pocos meses antes, lamentablemente, perdieron al primer hijo. Sigue explicando lo que sucede. ¿Qué hace José en ese momento? Él sale corriendo y Emma está lavando la ropa. Puedes simplemente verlo abrazarla. De manera constante, en esa película, llaman la atención sobre la tumba que está allí presente para ese niño en particular. Y José sale corriendo rápidamente para decir, ¿adivina qué aprendí? Sí, todo el dolor que han tenido y de manera inesperada. Hay una nueva luz sobre eso, definitivamente. Por eso me encanta ese clip. Él siendo parte de una familia que ha perdido hijos, y lo que él pensó y lo que el mundo cristiano pensó sobre lo que eso significaba y lo que él acaba de aprender, y salta rápidamente de la mesa. Y en la película Oliver está como, ¿qué está pasando? Sí, José acaba de aprenderlo, y salió corriendo a decírselo a Emma. Esa escena me da mucha alegría, es una de mis favoritas. John piensa, si alguien entra en su teléfono, va al manual de Ben, sígueme, y baja en esta sección, ahí está el video. Días de armonía. Puedes hacer clic en él. Ahora, a veces los profetas pueden mover montañas, y a veces los profetas pueden mover carreteras.
La primera vez que estuve en Harmony, la carretera pasaba justo por donde estaban exactamente esas casas. Porque vivían al lado de los caminos o carretera. Sí, y viste el monumento a Juan el Bautista al lado de la carretera. Impresionante. Puedo pensar en exactamente 3 lugares donde el presidente Gordon B. Hinckley movió completamente carreteras. Sí, guau. En Kirtland, en los lugares de Palmyra y en Harmony. La iglesia logró que estos milagros sucedieran. Y John, honestamente, son historias milagrosas. Steve Young, la historia de Steve Young en Kirtland. Sí, Steve, no sabemos si estás escuchando por ahí, pero si lo estás, debemos contarla. Invitemos a Steve a contarla. Deberíamos, definitivamente. Hay un video en YouTube de él contando la historia con la camiseta que casualmente eligió ese día. Y los milagros siguen ocurriendo. Historias milagrosas. Y estoy agradecido por esos milagros porque ahora podemos hacer lo que acabamos de hablar. Podemos ser testigos de milagros, como estos lugares en Harmony donde podemos decir, este es el lugar donde esto sucedió y poder sentirlo. Y Taunalin, has dicho que no solo tenemos que ir allí. Porque alguien en India, por ejemplo, puede ir online y básicamente recorrer el sitio histórico. Sí, realmente puedes ir a esos sitios históricos y puedes verlos. Ryan Salzgiver, quien ha trabajado con Come Follow Up, ha ido y hecho parte de la filmación en el equipo de producción. Él es definitivamente una de las personas que trabajó en las historias globales inicialmente. Es su sueño poder realmente y verdaderamente llevar sitios históricos al mundo, pero también identificar sitios históricos en todo el mundo. Hay lugares, donde quiera que estés en el mundo, donde se hizo y se hace nuestra historia de la iglesia. Y esos también son muy importantes. Esta es tu historia también. Todos necesitamos mantener y dejar registros. Entrando en la sección 6, esto se da algún tiempo después de que han comenzado el proceso de traducción, tal vez un par de días después de haber empezado el proceso. Y está claro que Oliver, sin lugar a dudas, necesita más garantías o certeza. Así que se le da esta bendición. También para mí, de alguna manera, se siente como si estuviera siendo apartado como traductor, pero eso no fue así. No es lo que sucede realmente. Cuando Dios dice que una obra maravillosa está a punto de aparecer, he aquí, en verdad yo soy Dios. Presta atención a mi palabra, que es tan poderosa, ¿verdad? El campo está blanco. Son todas estas escrituras que asociamos con el trabajo misional. Si pides, entonces, recibirás. Y luego si buscas, entonces, ayudarás a sacar adelante y establecer la causa de Sión. Me encanta realmente estar en diferentes lugares del mundo y ver que la iglesia no es más grande que un barrio. ¿Qué está pasando en la causa de Sión en tu pequeño barrio? Es realmente milagroso. Es absolutamente milagroso. Versículo 7. No busques riquezas de las que bromeaste, Hank, sino sabiduría. Esta habilidad muy especial que tenía José, que también vamos a leer sobre un don, con la vara que Oliver estaba usando. ¿Hay una tentación de monetizar estos de manera significativa? Creo que con cualquiera de nuestros talentos y dones. Cualquier cosa en la vida, siempre hay una tentación de poner algo antes que al Señor, ¿verdad? Sí. No es para John, sino para mí. Esta es una tentación para mí. El Señor en este momento está llamando su atención a este mensaje. La clave es simplemente establecer Sión. Quería hablar un poco más detalladamente sobre el tema del 11-14. Si tienes preguntas, conocerás misterios grandes y maravillosos. Ejercita tu don. La idea es que creo que todos, sin lugar a dudas, hemos experimentado poder recibir más luz y conocimiento cuando nuestro objetivo es bendecir a los demás. Me asombra cuánto sucede eso. Y ayudar a la gente. Aquí dice eso exactamente en el versículo 11. Si ejercitas tu don, puedes descubrir misterios que puedas traer a muchos. ¿Al conocimiento de la verdad? Sí, convéncelos del error de sus caminos. Y luego, no juegues con cosas sagradas, pero en el versículo 14, de cierto te digo, y bendito eres por lo que realmente has hecho, porque has preguntado de mí. Y he aquí, tan a menudo como has preguntado, has recibido instrucción de mi espíritu. Y me encanta lo personal que se pone aquí, si no hubiera sido así. No habrías llegado al lugar donde estás en este momento definitivamente. Fue esa guía que recibió lo que, de manera inesperada, lo llevó a Harmony. Es tan importante para él y realmente vamos a profundizar más mientras discutimos esa visión que tuvo de las planchas. Eso confirmó el testimonio que Lucy y José padre de la familia Smith le habían invitado a recibir.
En el versículo 16 ves cómo el Señor ayuda a Oliver a saber que él sabe. Hay un enlace allí al discurso de Elder Neil Anderson. El discurso de Elder Anderson de recuerdos que definen la espiritualidad, donde hace mucho de esto, hablando sobre las experiencias que tenemos en nuestras vidas. Eso puede no parecer tan importante o trascendental, pero en realidad y en última instancia podrían ser algo que lleguen a estar acompañado por una experiencia espiritual excepcionalmente fuerte y una confirmación del amor de Dios, donde sabes que Dios está ahí. Él da este gran ejemplo de una mujer en Francia que era una joven adulta. Ella estaba tranquilamente en una playa no muy lejos de Burdeos, Francia, donde los líderes habían decidido darse un último baño, y uno de ellos había perdido sus anteojos. Y resultó ser el conductor. Así que no iban a poder conducir de regreso a casa si no encontraban los anteojos. La pérdida de los anteojos parecía que sería algo absolutamente imposible de encontrar. Y esta hermana dijo que dudaba un poco en encontrarlos, mientras que otra hermana en el grupo sugirió que deberían orar. Y un poquito en voz baja murmuró que orar no nos serviría absolutamente de nada. Pero dijo: me uní incómodamente al grupo para orar públicamente mientras estábamos con el agua hasta la cintura en el agua turbia. Y luego dijo, al terminar la oración, extendió sus brazos para salpicar agua a alguien. Me encanta esto. Iba a salpicar agua y su mano simplemente rozó los anteojos. Fue en ese momento tan increíblemente poderoso que tuvo este sentimiento tan penetrante que dijo: Dios atravesó mi alma, y supe que Dios realmente escucha y responde las oraciones. Este es Oliver, teniendo esa misma experiencia, donde Dios le está diciendo: Oliver, sé que sabes que te di esta respuesta en este momento. Me encantan algunos de estos versículos. Leamos el 15. He aquí, tú sabes que me has consultado y yo sin duda iluminé tu mente. Y ahora te digo estas cosas para que sepas que has sido iluminado por el Espíritu de la verdad. Me gusta eso, creo que eso es útil. Recibir revelación es un proceso personal y significativo en la vida. Una de las cosas que me ayuda es algo que es iluminador. Entonces, si algo de alguna manera ha iluminado mi mente, sé que es el Espíritu de la verdad. Pero él continúa hablando sobre que no hay nadie más, salvo Dios, que conozca las intenciones de tu corazón. Él continúa diciendo: en realidad, las palabras o el trabajo que has escrito son verdaderos. Te estoy diciendo estas cosas para que sepas que lo que estás escribiendo allí con José como escriba es realmente verdad. Como él es un testigo en este proceso, también debe, específicamente en el versículo 19, amonestar a José en sus faltas de manera adecuada y recibir amonestación de él. Me encanta el versículo 20 especialmente. Y aquí es donde todos tenemos que prestar atención. Aquí es donde tenemos que poner nuestro nombre ahí, porque tú eres Tom Allen, ha hablado a ti por causa de tus deseos. La clave aquí es: Dios quiere hablarnos a nosotros. Realmente me encanta la cita del Elder Maxwell sobre que el Padre y el Hijo están revelando los secretos del universo. Ellos quieren dar tanto. La clave es que debemos tener un deseo y debemos pedir con paciencia y perseverancia y llamar. Y luego dice: pero atesora estas palabras en tu corazón. Sé siempre fiel y diligente en guardar los mandamientos de Dios. Este es mi favorito. Te rodearé en los brazos de mi amor, con ternura. Y yo estaba en Suecia, en invierno. El sol sale aproximadamente alrededor de las 11 de la mañana y luego más o menos se pone en el horizonte a las 3 de la tarde. Es muy, muy oscuro. Acabamos de celebrar el 13 de diciembre, que en el antiguo calendario juliano habría sido la noche más oscura. Celebran a Santa Lucía, que es la santa de la lejana y conocida España. Eso hace una aparición en Suecia y se vuelve muy importante para ellos. Cuando estaba en Suecia en mi misión, experimenté mi primer invierno, quizás mis primeras semanas. Creo que me robaron la cartera. No podía hablar nada, no entendía nada. Y mi familia no tenía mi dirección. Así que esto fue en los viejos tiempos cuando no llamabas. Así que no tenía noticias de ellos. Me sentí realmente increíblemente sola y muy profundamente en la oscuridad, y tuve uno de esos recuerdos espiritualmente definitorios, ¿verdad? En el recinto sagrado del baño donde a veces tienes que ir para obtener privacidad, ¿verdad? Recuerdo arrodillarme junto a la bañera y derramando mi corazón, sintiendo simplemente un abrazo celestial, acogida. Fue algo realmente tan poderoso que me ayudó a sentir capaz de
cambiar la perspectiva y darme algo a lo que seguir volviendo y apoyarme de manera significativa. Tonalín, me encantó lo que hiciste ahí. Toma el versículo 20 y simplemente pon tu nombre ahí. Es un realmente hermoso mensaje del Señor. A cada individuo. Te he hablado un poco por tus deseos. Atesora estas palabras en tu corazón, las Escrituras. Sé fiel, sé diligente y guarda mis mandamientos. Te recogeré siempre en los brazos de mi amor. ¿No te encanta cómo le está hablando a Oliver, pero también está hablando a cualquier lector? Sí, todos podemos testificar de esos momentos que hemos experimentado, donde Dios se ha acercado y nos ha hecho saber que no estamos solos. Él está ahí. Quiero decir, se sintió como un abrazo de muchas maneras. La idea de ser abrazados por nuestro Padre Celestial siempre es su promesa. Y en contraste, las cadenas espirituales con las que Satanás intenta capturarnos. Encuentro que a menudo me siento atraída por eso en las Escrituras, cuando el Señor dice, te rodearé en los brazos de mi amor. Mientras que otras cosas que nos alejan de la verdad y de la luz, y nos conducen a esta esclavitud, a estas cadenas de limitaciones. ¡Qué conexión tan fascinante ahí! Quiero ir de manera directa a mis herramientas de búsqueda y buscar cadenas en las Escrituras, porque nunca había pensado en eso. No había pensado en los dos al lado del otro. Estoy realmente pensando en la visión de Enoch, donde él miró hacia arriba y una cadena cubría la faz de la tierra con oscuridad, y Satanás miró hacia arriba y se rió. Sí. Tantas veces en el libro de Mormón menciona aléjate de tus pecados, sacúdete las cadenas de aquel que te ata. En lugar de un abrazo, simplemente. En lugar de los brazos de mi amor. ¡Guau! Definitivamente creo que hay un claro y muy evidente contraste ahí en ese contexto. Que cuando sé que me siento rodeada por el amor de Dios, entonces sé que estoy en el camino correcto. Cuando sé que algo está realmente limitando mi albedrío, verdaderamente limitando mi felicidad, mi capacidad de avanzar en el camino del Evangelio. No son los brazos, son las cadenas. ¡Qué contraste interesante! Creo que también, sin ninguna duda alguna, la experiencia que aprecio en la sección 6, de manera muy especial y significativa, es cuando el Señor trae de nuevo a la mente de Oliver su experiencia, cuando él dice, si necesitas un testimonio adicional, en el versículo 22, recuerda la noche en que clamaste a mí en tu corazón, para que puedas conocer la verdad de estas cosas. ¿No hable paz a tu mente sobre el asunto? ¿Qué mayor testimonio en verdad puedes tener que el de Dios? Esa es la clave importante que enseñó el presidente Eyring cuando habla sobre el Espíritu, muy claramente. Hablándole y diciendo, no te estoy dando estas experiencias solo para ti, simplemente escríbelas para que puedas volver a ellas. Esto enseñó que, como mencioné, realmente tenemos estos momentos espiritualmente definitorios para que el Señor pueda decirnos a todos, no hablé paz a tu mente. Y creo que esa es otra diferencia que realmente podemos ver, esa yuxtaposición entre el rodear y el atar. Podemos ver que cuando recibimos revelación, sin duda, cuando recibimos un testimonio, nos trae paz. Y eso no puede ser producido de ninguna manera por el adversario, absolutamente. No es su fuerte. Me gusta eso. No es su fuerte. El manual de Ben Sígueme dice que las experiencias de Oliver podrían hacer que, entre comillas, recuerdes momentos en los que sentiste que el Señor te estaba hablando. ¿Has registrado tus pensamientos o sentimientos sobre estas experiencias? Tomé este consejo hace años. Simplemente comencé una pequeña nota en mi teléfono. No sé ustedes, pero finalmente me admití a mí mismo que no voy a llevar un diario. He querido hacerlo durante muchos años y años. Y pensé, si lo voy a hacer, ya lo habría hecho a estas alturas. Así que voy a hacer algo. Así que abrí una pequeña nota en mi teléfono, titulé Las tiernas misericordias del Señor. Cuando las experimento o a veces las recuerdo, puedo escribirlas. Ha sido una bendición maravillosa volver y echar un vistazo a experiencias y recordarlas. Me encanta. Soy realmente igual, Hank, no soy muy constante. Hay muchos lugares donde tenemos estas oportunidades de poder dejar huellas sobre nosotros mismos. A veces en un calendario hago un pequeño monólogo sobre un día, cuando estoy en mi bicicleta escuchando o leyendo las escrituras, cuando estoy escriturizando, que es el ejercitar con las escrituras. Me detengo y siento que de repente recibo algún tipo de profunda revelación y lo acepto como algo importante en mi vida. Escribo notas en mi teléfono y lo pongo ahí porque puedo volver a ellas. Y puedes transferir fácilmente esas notas a un diario. ¡Qué buena idea! Y solo para que lo sepas, usaré eso de escriturizando.
el hacer ejercicio con las escrituras durante mucho tiempo. John, debemos referirnos a la doctora Townalyn Ford en todo momento. Como quien nos enseñó escriturizando. Endorfinas y el espíritu, todo al mismo tiempo. Es definitivamente una combinación ganadora. Me encanta lo que nos muestras en el versículo 24. El Señor le dice a Oliver, ahora mira, has recibido un testimonio. Porque si te he dicho cosas que ningún hombre conoce, ¿no has recibido un testimonio? Y yo tengo, en mi margen. Oliver necesitaba una revelación para decirle que había tenido una revelación. Ya, Eso es maravilloso. esto fue una tierna misericordia, ¿verdad? Esto fue el Señor a través de José, mostrando que mi profeta sabe. De lo que hablamos puedo decírselo. Sí, eso es casi como decir Oliver, te conozco. Me encanta cómo el manual nos anima a escribir. Ayer estaba hablando con una hermana maravillosa de Japón, y la humildad que tenía. Cuando pregunté, dije, necesitas contar la historia. Ella dijo, no, mi historia no es importante. Y yo simplemente dije, no, las historias de verdad importan. Cada historia importa. Si no lo hubiéramos tenido. Lucy Smith escribió en su diario con atención lo que había escuchado de Oliver sobre su experiencia detalladamente. Él le explicó eso a Lucy y ella lo escribió. No lo tenemos de Oliver. No tendríamos esa experiencia. No sabríamos que él había recibido esta visión de las planchas. Es importante. Escríbelo. Eres parte de la historia. Necesita ser escrito por ti, por favor. ¿No dirías, Townalyn, que alguien podría pensar, bueno, yo no soy José Smith, no soy Oliver Cowdery? ¿A quién le importa la historia? No creo que supieran que ellos eran José Smith y Oliver Cowdery, los nombres de los que se hablará 200 años después. Eso es parte de la obra maravillosa y un prodigio que esto llegaría a ser lo que es. A veces me pregunto, ¿realmente tendrían alguna idea de cómo se ve en realidad en Times Square? Esas luces. Quiero decir, como en visión de futuro, ponlos allí. Y luego aparece el musical del Libro de Mormón. Tu libro va a ser tan famoso que sin duda va a haber un derivado increíblemente exitoso en Broadway. ¿Quiero decir que es Broadway? Sí. De todos modos entiendes el punto, ¿verdad? Tus historias que son realmente importantes y significativas son cruciales para testificar de manera muy significativa sobre la obra de Dios en el mundo y el establecimiento de Sión. Y yo solo, es tan realmente importante que haya dos personas en este proceso, que haya verdaderamente testigos de este proceso. Townalyn y John, ambos son maestros y son excelentes maestros. ¿Cuál es exactamente el poder de las historias en la enseñanza? He notado que enseño a un grupo de jóvenes o a mis estudiantes en BYU y puedo estar enseñando principios y dando una conferencia. Chicos deben hacer esto. Necesitan esto. Sabes, tengo su atención. Pero en el momento en que parece que empiezo a contar una historia, especialmente una historia espiritual y divina significativa, algo sucede. ¿Lo es? Las historias son tan poderosas, y aprendí esto, especialmente con mi formación en la prestigiosa Universidad de Claremont Graduate. Tuve que estar allí cuando Richard Bushman, quien es uno de los biógrafos más importantes y fundadores de los documentos de José Smith, pero su esposa, Claudia, inició un proyecto de historia oral para mujeres. Es tan simplemente como el tomar a una mujer y hacer preguntas detalladas sobre su experiencia en el Evangelio y el poder en esas historias. Fue simplemente fenomenal. Eso es en lo que basé toda mi investigación. Esa fue la técnica que utilicé en mi disertación, hacer entrevistas de historia oral en India. He recopilado más de 300 y algunas historias de simplemente santos de los últimos días y cómo la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días obra en las vidas de los santos en India y los milagros que han ocurrido. Es realmente útil. Cuando he estado pasando por momentos realmente muy malos, a veces el Espíritu me dice, transcribe una entrevista. Escucha la historia de alguien, es igual historia de la Iglesia. Escuchamos a los demás. El texto que uso para enseñar religiones del mundo en BYU, principalmente doy clases en el centro de Salt Lake, enseño a partir de un texto que fue escrito por Steve Prodero, quien dice que las religiones son, en realidad, sistemas de historias. Hay historias fundamentales cruciales para cada tradición religiosa que hacen que la tradición sea lo que realmente es. De hecho, en realidad, los judíos dirán que necesitan hacerlo. Si no cuentas la historia, simplemente olvidas cuál es la ley. Todo está conectado. Entonces se reunirán en la Pascua para contar la historia. Se reunirán en la celebración de Purim, una festividad para contar la historia del Padre.
Se reunirán en estos momentos, especialmente cuando alguien pueda decir, esto me pasó a mí en realidad, y podemos confiar en eso. Conozco exactamente la historia que Melissa Inouye compartió cuando estuvo en el podcast sobre poder escuchar las historias y experiencias de otras personas y relacionarse con ellas. Es como poder tener testigos adicionales y personas adicionales que puedan llorar con nosotros y estar juntos con nosotros. Necesitamos historias de los demás. Las historias también nos ayudan a entender el mundo. Sí, John es uno de los mejores cuentistas que yo he escuchado. ¿Qué han hecho las historias por ti? Una historia inmediatamente hace que alguien piense qué va a pasar. Sí. Y luego, como has hablado sobre el túnel, entonces vas a aplicarlo a mí. ¿Podría eso pasarme a mí o me ha pasado a mí? Recuerdo que alguien hace mucho tiempo dijo que podías escribir un discurso. Podrías dividirlo en enganchar, enseñar, aplicar, un gancho de aprendizaje, aplicar. Por supuesto. Me encantan las historias porque quieres saber qué va a pasar. ¿Va a suceder como creo? Yo estoy agradecido por las historias porque captan mi atención. He visto a Hank enseñar a los niños pequeños, a los niños de primaria, y simplemente mantenerlos a todos atentos gracias a una historia. Y todos quieren saber qué va a pasar. Pero documentar esas historias es una lista de nuestras tiernas misericordias. Me encanta lo que dijo el presidente Eyring. Ese tipo de diario no es para tus viajes y tus trofeos. Un diario es para documentar la mano de Dios en tu vida. Eso hacen las historias. Entonces puedes volver atrás y decir, vaya, Dios ha estado realmente en mi vida. No debería haber olvidado eso. Una vez le pregunté a mi clase, ¿qué es la Pascua otra vez? Y esta hermana levantó la mano y simplemente me encantó la forma en que lo dijo. Eso fue cuando fuimos protegidos del faraón. Y yo pensé, ¿nosotros? Porque esa era su herencia. Y ella, sin embargo, no dijo ellos porque era su historia. Nunca olvidaré eso. Detuve a toda la clase. Espera, ¿podrías decir eso de nuevo? Porque quería que ellos escucharan. Vaya, yo soy casa de Israel. Así es como ella lo estaba diciendo. Eso fue cuando fuimos protegidos. Poderoso. Espero que todos realmente tomen esto en serio y actúen ahora mismo, realmente. Pausa el podcast y encuentren y comiencen la manera de registrar la mano de Dios en su vida. Porque he notado, el Señor dice, oh, bien, ahora estás escribiendo esto. Aquí hay más. De hecho, puedes hacer eso en la aplicación Family Tree. Vas a la aplicación Family Tree y abres tu propio árbol genealógico y haces clic en ti mismo. Justo ahí hay un lugar llamado Recuerdos al que puedes acceder. Y luego, si presionas el signo más en la parte inferior, al menos está en la parte inferior. Para mí, dice que puedes agregar un documento, escribir una historia, añadir audio. Podrías empezar a grabar. Si alguna vez quiero derramar algunas lágrimas, voy a ver a mis hijos abrir llamamientos. Esos pequeños videos en mi teléfono, y ver cómo todos alrededor estallan de emoción. Esos videos son simplemente divertidos de ver. Esos son grandes recuerdos, ¿verdad? Yo a menudo me siento de alguna manera cautivada por la búsqueda familiar. Quiero compartir una cita más que descubrí del equipo que formó parte de Los escritores sobre los santos por Nephi Anderson en la revista Era en 1898. Él dijo, el santo de los últimos días entiende que este mundo no es del todo un parque de diversiones y que el principal objetivo de la vida no es ser entretenido. Aquel que llega a la gente, y el escritor de historias lo hace, no debería perder la oportunidad de predicar. Una buena historia es artística. ¿Predicar? Me encanta eso. Vaya, eso es genial. Cuéntales estas historias a tus hijos. Estás en un viaje, te conté alguna vez sobre cuando... Y cuenta la historia. Me encanta eso. Sí. Muy bien, entonces. ¿A dónde quieres ir ahora? Está bien. Bueno, creo que leímos el 24. Me gustaría mirar el 25 y el 26 por un segundo. ¿Alguien quiere leer eso? ¿Sección 6? Sí, lo haré. Doctrina y Convenios, sección 6, versículo 25. Y he aquí, si lo deseas de mí, te concederé un don para traducir, igual que mi siervo José. De cierto te digo, hay anales que contienen mucho de mi evangelio, los cuales se han retenido por causa de la iniquidad del pueblo. Me encanta esta increíble oportunidad que realmente se le da a Oliver. Definitivamente tienes un don para traducir, incluso como mi siervo José. Y él nunca dice de manera alguna, voy a quitarte ese don, en absoluto. ¿No saldrá bien? Él dirá, por ahora, mantengámoslo en las posiciones en las que lo tenemos. José está traduciendo, tú estás escribiendo. Creo que el Señor nos ha bendecido a cada uno de nosotros con el don, sin duda, que es simplemente en esencia su espíritu.
para traducir. Como lo hacía José todos los días, cuando estoy escriturizando, ejercicio y escrituras, estoy traduciendo. En el diccionario de 1828, la idea de traducir como Enoc fue trasladado, o como Juan, especialmente relevante, es trasladado, son ejemplos que están en el diccionario. Así que transferir, transmitir de uno a otro, por ejemplo, en 2 de Samuel 3:10. Es un ejemplo de esto. Y el mismo Webster nos da este enlace en el diccionario en 2 de Samuel 3:10, como una referencia importante. Es realmente asombroso cómo el diccionario demuestra lo profundamente inmersos que estaban las personas en ese tiempo en la importante tarea de la traducción de la Biblia del rey Santiago. Segunda de Samuel 3:10, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Ok. Hay todo tipo de formas interesantes en las que la versión del rey Santiago usa la palabra traducir. El número 4 es, específicamente, causar, remover de una parte del cuerpo a otra, como trasladar una enfermedad. Otro es simplemente cambiar, y me encanta esa. Para mí, me enfrenté a una situación completamente nueva y desafiante. Había criado a 5 hijos increíbles. Las cosas iban de maravilla, pero de repente yo era una madre soltera e independiente, y tuve que mantenerme a mí misma, tanto económicamente como emocionalmente, y crear esta nueva vida. Siento que es como una traducción de Townalyn Rutherford a Townalyn Ford, capturando la esencia y el estilo de ambas, mostrando una conexión entre sus visiones artísticas. Ha sido interesante experimentar el divorcio en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. No es la situación más cómoda, aunque definitivamente sentía que era, sin lugar a dudas, la elección más sabia en este momento de mi vida. Y según esa revelación que recibí, este concepto de que constantemente estamos dando a luz a una nueva persona, casi a diario, de muchas maneras, de manera continua y sin cesar, en nuestra vida diaria, a través de nuestras experiencias y aprendizajes. Así que siento que si podemos usar esa idea de traducción como cambio, me resulta útil. No tenemos que ser la misma persona que éramos hace 5 años. Podemos haber cambiado y ser nuevos. Podemos traducirnos de manera continua, de manera efectiva continuamente hasta que lleguemos a la idea de ser traducidos a lo que sería como un ser eterno y sin fin. Otra idea es interpretar, por ejemplo, traducir a otro idioma. Expresar el sentido de un idioma en las palabras de otro. Eso es lo que pensamos. Pero tenemos que llegar al número 6 para conseguir eso. Y luego finalmente el número 7 es explicar. Entonces, cuando vemos la palabra traducir en Doctrina y Convenios, en la Biblia, en cualquier parte del Libro de Mormón, porque fue traducido al inglés del rey Santiago, muy del estilo de 1828, ten en cuenta que tenía que pasar por eso. Podemos entender que la traducción es más expansiva. Creo que nos ayuda a encontrar aplicaciones en nuestras propias vidas, a nuestras propias historias. Es increíble. Creo que eso es realmente útil porque pensamos en traducir, tomar este idioma antiguo y transmitir exactamente el mismo significado en este idioma diferente. Lo que nos has dado es mucho más amplio y transformativo. Recuerdo este momento. Hace 4 años, estamos en la misma lección. Tuvimos a Janice Young con nosotros, Dr. Young, que es realmente brillante. Y ella dijo algo muy similar. De hecho, traje lo que dijo conmigo hoy. Así que creo que es maravilloso que tengamos un segundo testimonio de ti, Townalyn. Ella compartió cómo ocurrió la traducción del Libro de Mormón, detalles, y como tenemos muchas preguntas al respecto, cosas que no sabemos. José no da más detalles. El beneficio de explicárnoslo. Él dice todo esto sucede por el don y el poder de Dios. Pero esto nos da otro ejemplo. Creo que debería ayudarnos a ampliar nuestra perspectiva de la traducción. Esa traducción no es solo esta estrecha, traducir de un idioma a otro. Luego ella cita del diccionario de Webster de 1828. Las grandes mentes piensan igual. Ella dice, por favor, mira la traducción, un ser traducido. Y ese tipo de traducción en realidad aparece en las definiciones antes de traducir de un idioma a otro. Él está traduciendo las escrituras para nosotros. Y se transforma de una manera que podemos acceder a ella, que es inteligible para nosotros como mortales. Como un cuerpo es de alguna manera traducido, puede soportar la gloria de Dios. Esto es tomar un texto o una fuente de conocimiento, dice ella, cambiando su forma para que pueda ser entendido, como tal. ¿Y puedo leer en la transcripción? Puedo ver lo sorprendido que estaba. ¿Espera qué?
Y dije esto, Janice, nunca había hecho esa conexión. Cuando hablamos de la traducción del Libro de Mormón, ¿por qué no hablamos de seres traducidos, tomando algo terrenal y haciéndolo sagrado? Hemos sido una iglesia ya por un tiempo, y aún estamos aprendiendo lo que el Señor quiso decir. Crecimos siendo enseñados, y creo que está bien que todavía estemos aprendiendo, que, Él lo está llevando de un idioma a otro. Sin embargo, José Smith tenía un tutor de hebreo, un tutor de griego. Él quería aprender idiomas. Así que en su mente, no creo que esté diciendo, puedo traducir cualquier idioma de uno a otro. Fue algo muy espiritual hacer algo sagrado. ¿Qué piensas de eso, de que hemos aprendido lo que significa la traducción como iglesia? ¿En realidad? Cuando hablas de José, aprender hebreo. ¿Por qué necesitarías aprender hebreo si el Señor podría hablar en otro idioma? Pero creo que lo que entendemos es que este proceso es un llamamiento. Creo que en realidad es parte de la restauración continua, de alguna manera. El Señor, con gran amor y sabiduría, nos da sus palabras y Él dice, versículo 20, atesora estas palabras en tu corazón. ¿Cómo puede hacernos hacer eso? Bueno, una forma en que hizo eso fue hacer que su profeta de alguna manera tradujera. Cuando terminan exactamente con el Libro de Mormón, ¿qué pasa? ¿Han terminado con la traducción? No. De inmediato, de manera eficiente y rápidamente, traducen una copia en inglés de la traducción del Rey Santiago. Ahí mismo, vemos que José definitivamente entiende que la traducción es más amplia que solo de un idioma a otro. Sí, vamos a traducir esto de inglés a inglés. Eso no tiene mucho sentido. Exactamente. A menos él pensara era otra cosa. Hacemos esto todo el tiempo como maestros. Leemos un texto y luego lo traducimos a nosotros y nuestra personalidad. Yo hago ese tipo de cosas todo el tiempo. Pero para ayudar a que algo sea verdaderamente legible y pueda llegar profundamente al corazón y a ese lugar donde causará un cambio de manera efectiva, esta interesante idea de traducción es parte de la restauración continua. Veo esto en nuestras historias globales que puedes encontrar en tu aplicación de la Biblioteca del Evangelio o simplemente puedes buscar en Google Historias Globales Sud. Estará justo ahí. Simplemente lo miras y encuentras el país que quieras, y puedes ver quién tradujo el Libro de Mormón en este idioma. Y una de mis historias favoritas es sobre una mujer increíblemente Sri Laksana en Tailandia. Si conoces el rey y yo, cómo el rey trae a la maestra, Ana, para enseñarles de manera efectiva. Bueno, esta mujer en realidad y literalmente creció en el mismo palacio del rey. ¿De verdad? Ella fue educada en inglés allí, en ese lugar, realmente debido a un descendiente, por un descendiente de ese rey. El Señor la prepara para ser la que trabajará en esa traducción. Y compartimos una porción muy breve de lo que ella habla, una experiencia donde siente que en realidad va a morir. Y ella habla de 3 seres que de manera inesperada entran en la habitación y ponen sus manos sobre su cabeza. Y luego ella fue capaz de recuperarse y continuar haciendo cosas increíblemente milagrosas, como el llegar a traducir la palabra sacerdocio, sin haber tenido una palabra para ello. Esta idea de estudiarlo en tu mente, ella realmente estaba trabajando en ello. Y durante ese tiempo, ella llegó a ver de repente una mano escribiendo una palabra, y ella dijo, supe que esa era la palabra para sacerdocio. Y esas historias se multiplican una y otra vez en todos los lugares a los que vas. No es solo cuando él dice, te doy a ti y a José exactamente en el versículo 28. Las llaves de este don, que sacarán a la luz este ministerio, y en boca de 2 o 3 testigos, se establecerá toda palabra. Ese don continúa sin interrupciones. Noté más esta vez, mientras me preparaba, que el Señor no dejó que José hiciera esto por su cuenta. Nunca lo hizo. Siempre había un testigo, siempre había un escriba a lo largo de todos sus procesos. Siempre había, como él siempre dice, un testigo para establecer su palabra. Ese es un patrón tan importante. Me recuerda a Mormón 9. Dios no ha dejado de ser un Dios de milagros. Hablando de testigos, recuerdo. Una idea que compartió uno de mis profesores es que después de la primera visión, todas las visiones de José Smith, tantas, fueron visiones compartidas. Entonces la visión de la sección 76 de Doctrina y Convenios, Sidney Rigdon estaba allí. Y aquí, todas estas cosas sucediendo, alguien más estaba allí. Y me encanta esa idea de que José pudiera llegar al punto en que había entregado las llaves y todo, y pensó, si me matan ahora, está bien, la iglesia continuará. Porque él había transmitido todo,
Y no era solo un líder realmente dinámico, sino que el Señor había puesto a muchas personas en su lugar que sabían cosas y que compartieron esas experiencias con José. Y ahora se nos dice que es tu trabajo testificar de ello. Sí, me encanta. Ya que hablamos de tener dos testigos, en el versículo 30 dice, y aun si quizás te hacen a ti, así como me lo han hecho a mí, benditos sois, habitaréis conmigo en gloria. Así que obtenemos este muy importante presagio del martirio. Estaba leyendo antes en el versículo 29 ese mismo pensamiento. Si rechazan mis palabras y esta parte de mi evangelio y ministerio, benditos sois, porque no os pueden hacer más de lo que me hicieron a mí. Eso no es muy reconfortante. Para nada. ¿Qué se supone que es eso? Pero luego el siguiente versículo que acabas de leer, pero benditos sois, habitaréis conmigo en glorias. ¿En qué año estamos? Todavía estamos en 1829, ¿eh? Sí, Él no sabe que faltan, ¿qué? 15 años. sí, que habrá dos que terminarán dando su vida, al final. Sabemos que José nunca fue, en realidad, egoísta. Está claro desde el principio que este es el orden del Señor, de cosas que vamos a tener un testigo. Y he oído decir que 2 testigos fueron asesinados en la cárcel de Carthage, y había otros 2 allí. Para presenciarlo, Exacto. Willard Richard y John Taylor. La revelación es para José y Oliver directamente, pero empiezo a escuchar la aplicación de esto de manera más amplia. Versículo 34. No temáis, rebañito. Pero antes de eso me encanta la ley de la cosecha, ¿verdad? No temas hacer lo bueno. Lo que siembres, eso también cosecharás. No tengas miedo de hacer el bien siempre. El miedo nunca viene de Dios. En realidad, de hecho, cuando hacemos algo por miedo, claramente no es de Dios. Es realmente el amor lo que viene de Dios. No temáis, rebañito, haced lo bueno, aunque se combinen en contra de vosotros la tierra y el infierno, pues si estáis edificados sobre mi roca no pueden prevalecer. Mira su misericordia. He aquí, no os condeno. Id y no pequéis más. Y el versículo 36 es impresionante, mirad hacia mí en todo pensamiento. No dudéis, no temáis. ¿Y qué publicación de la iglesia específicamente tiene esa misma escritura escrita en la parte de atrás? ¿Alguien sabe? Si tienes curiosidad, simplemente puedes hacer clic en el enlace al video del Elder Uchtdorf para encontrar la respuesta. Es lo mejor. Me encanta. Entonces, el Elder Uchtdorf habla sobre cómo él y la hermana Uchtdorf hacen su estudio de las escrituras de Ven Sígueme. Él dice que la hermana Uchtdorf tiene su computadora. Él tiene su iPad, creo. Y luego dijo, ambos tenemos nuestras ediciones en inglés y en alemán de las escrituras, lo cual me encanta. Pensando en esta idea de la traducción. Uno de mis momentos favoritos en un viaje que hice a la India en 2022, estaba hablando con algunos jóvenes adultos solteros y profundizando en el Libro de Mormón. En un cierto momento, de forma espontánea, cambiamos de inglés, porque la iglesia se lleva a cabo y se administra principalmente en inglés en este momento, pero actualmente tenemos traducciones en crecimiento. Les pedí que por favor cambiaran a su versión en hindi del Libro de Mormón y compararan, y fue realmente tan divertido y tan increíblemente poderoso ver cómo pudieron encontrar matices y nuevas aplicaciones simplemente al pasar de un idioma a otro, y fascinante. Yo animo muchísimo a la gente a hacerlo para ayudar a que las traducciones mejoren también. Todos somos parte de ese proceso. Pero voy a revelar el secreto de que está en la parte de atrás de Para la fortaleza de la juventud. Dice, mirad hacia mí en cada pensamiento, no dudéis, no temáis. Nuestro amigo Brad Wilcox habló con el equipo de fútbol de BYU antes de un partido en 2024 y había sido honrado como maestro. Ellos dijeron, danos algunas palabras de inspiración, y Brad dijo, no dudes, no temas, y el equipo se fue motivado. No dudes, no temas. Oh, maravilloso. Me encanta. Creo que fue el partido contra Oklahoma State, donde en la última jugada del partido anotaron y ganaron el juego. ¡Qué divertido! John, no sé si nuestros oyentes saben, pero estás en el Consejo Asesor General de los Hombres Jóvenes. Y Doctrina y Convenios 636 es muy importante. En las Escrituras, es un versículo importante. Sí, creo que todos saben que ese es el lema para los jóvenes de este año. Hay tanto que podríamos analizar ahí. Mirad hacia mí. Es fácil decirlo, pero realmente de verdad es tan fácil distraerse. Mira hacia las redes sociales. Mira lo que piensa esta persona. Mira hacia eso y el Salvador diciendo, no, mantén tus ojos aquí. Míradme a mí. Cada pensamiento, eso es un porcentaje bastante alto de pensamientos. ¿Cuántos pensamientos son todos mis pensamientos? Vaya, entonces no dudar, no temer.
Cuando piensas en quién está diciendo eso es realmente poderoso. ¿No te encantan las escrituras cortas y concisas que son poderosas así? Sí. Además, curiosamente en versículo 36 dice, mirad hacia mí. Versículo 37, mira exactamente qué. Mirad las heridas que traspasaron mi costado, y también las marcas de los clavos en mis manos y pies. Él dice, mirad hacia mí, pero también. Mira mi sacrificio, por favor, un poco más. Sí, definitivamente. Para ti es casi como, mirad hacia mí, mira cuánto realmente te amo. Puedes confiar en mí. Sí, me encanta Steve Harper en su libro de interpretación de Doctrina y Convenios. Él dice, esto realmente incluso parece visionario. Quizás, posiblemente, contemplar al Cristo resucitado le da a José y a Oliver el valor como se lo dio al apóstol Pedro. Hank, mencionaste antes, me pediste que hablara sobre las visiones compartidas, lo emocionado que estaba, cuando los otros testigos habían contemplado las planchas. ¿Y qué hace él? Vuelve a casa. No sabes lo feliz que estoy. Ya no estoy solo en esto, no estoy más solo, en este mundo. Lo cual, para mí, sí, él estaba compartiendo todo lo que podía. Gracias, John. Puedes escucharlo decir, ve y ten tu propia arboleda sagrada. Sí, Resuena con Moisés. Ojalá que todos los del pueblo de Jehová fuesen profetas. ¿Sí? Dame a todos. Todos están invitados a tener este tipo de testimonio, en última instancia, mientras seguimos aprendiendo a traducir sus palabras en nuestra vida diaria. Sí, Taunalín, has hecho eso por nosotros hoy. La sección 6 ha sido traducida para volverse un poco más sagrada para mí. Al revisar ahora mis notas sobre la sección 6, pienso, wow, veo esto más claramente. ¿Y no podría ser eso una forma de traducción? Oh, por supuesto. algo que transforma. Sí. Aún hay un par de secciones más, Taunalín. ¿Quieres hablar de ellas? Sí, bueno, en esta siguiente revelación realmente aprecié lo que se llama las revelaciones en contexto. Verás enlaces a eso a lo largo del año. Está en la app de la biblioteca. ¿Está justo ahí? Esto enlaza con las revelaciones en contexto. Sobre el don de Oliver Cowdery y fue escrito por Jeff Cannon, quien es un colega mío, y su oficina está justo al lado. Así que toqué a su puerta y le dije, Jeff, cuéntame todo sobre Oliver Cowdery y cómo escribiste estas increíbles revelaciones en contexto. Y él dijo, bueno, déjame explicar cómo surgieron. Él dijo que nuestro jefe, Matt McBride, dijo, bueno, tenemos como regalo los documentos de José Smith. Toma los documentos de José Smith y, por favor, hazlos un poco más legibles, ¿verdad? Un poco más claro, ¿no crees? Para convertir esto en algo que sea un pequeño bocado para nosotros. Lo que obtienes en las revelaciones en contexto es definitivamente sólido. Historia importante de José Smith. Información. Todo lo que está ahí, puedes ir ahí, las citas, puedes encontrarlas en los documentos de José Smith. El trasfondo de esto me encanta. En algún momento de ese mes, los dos hombres estaban discutiendo el destino del apóstol Juan, un tema de interés en ese momento. Registros de la historia de José. Diferían en sus opiniones y, cito, acordaron mutuamente resolverlo mediante el Urim y Tumim. Así que ese es el trasfondo. ¿Qué ven? Próximamente en la segunda parte de este episodio, Limpiar el vómito de otra persona es el acto supremo de amor. Ella dijo que cuando amamos a nuestros antepasados, les ayudamos a limpiar su desorden si no pueden hacerlo. La naturaleza de la experiencia humana es que hay algunos tipos de cambios que tardan décadas, incluso siglos, en completarse.